Algunas veces cuando estamos en las obras se nos presentan fisuras, grietas en los elementos estructurales y muchas veces nos preocupamos porque no sabemos cómo reaccionar y qué hacer y las implicaciones que tendrán estas aberturas en el concreto. Hoy te hablaré sobre los tipos de grietas que existen, cuáles son las causas y consecuencias de estas y vamos a hablar de posibles reparaciones y cuáles son esas funciones nuestras como encargados de control de calidad cuando nos encontramos con estos problemas, estas situaciones en las obras. Vamos a verlo. Las fisuras o grietas son esas aberturas, roturas o discontinuidades que se presentan en el concreto, en el hormigón ya fraguado. Estas pueden ser clasificadas de acuerdo al tamaño en fisuras, que son aquellas que son de menor tamaño y son inferiores a 1 milímetro. Estas se presentan superficialmente en el hormigón y algunas veces no representan gran peligro o gran riesgo para el elemento o para la estructura. Luego tenemos las que llamamos las grietas en sí. Estas tienen una abertura o espesor mayor de 1 milímetro y sí requieren de evaluación, de investigación para ver qué tan peligrosas pueden llegar a ser para este elemento y estudiar el tipo de reparación que puede hacérsele. ¿Cuáles son las causas de estas discontinuidades? Pues tenemos que para las fisuras, estas se producen debido a cambio de volumen del hormigón provocado por un cambio de humedad o cambio en la temperatura de este. Y las grietas, estas son causadas o por un cambio entre la temperatura del hormigón o por una influencia de una carga externa o por movimiento sísmico. Las grietas, estas se caracterizan porque atraviesan al elemento de un lado a otro. Por tanto, de ahí su peligrosidad o riesgo que tienen para la durabilidad y la funcionabilidad o serviciabilidad de la estructura, si se trata de una estructura ya existente, ya en uso. Otras causas para la aparición de fisuras y grietas pueden encontrarse en la mezcla del hormigón, que si el agregado que se utiliza en la planta hormigonera, si tiene un contenido de finos que sobrepasa los valores permitidos, o sea, estamos hablando de arcilla, limo, el material pasante por el tamiz 200 en el ensayo de granulometría, si este contenido es elevado, entonces puede ocasionar la aparición de grietas y fisuras. Otra razón puede ser una mala terminación en el hormigón cuando termino de hacer el vaciado del elemento y al final se hace esta terminación superficial o acabado del elemento. Si este acabado no se hace de manera correcta, puede causar estas fisuras. También otra razón es el no utilizar, o sea, obviar lo que es el curado del hormigón o hacerlo, pero hacerlo de forma ineficiente. Que esto es colocar agua o un curante, puede ser un curante de fábrica, o sea, industrial, o normalmente lo que se utiliza y lo más sencillo y fácil de usar es agregar agua al elemento una vez este haya endurecido, humedecer el hormigón un tiempo que suele ser hasta 7 días, que es cuando alcanza aproximadamente el 70% de la resistencia del hormigón. Cuando esto no se hace, también puede producir o normalmente produce agrietamiento a causa de ese cambio brusco de temperatura, esa pérdida de humedad muy rápida por el calor del hormigón, el calor de hidratación del cemento que le produce al hormigón y hace que se evapore muy rápidamente el agua que contiene este. ¿Por qué debemos prestar atención a estas discontinuidades en el hormigón? Por varias razones.
principalmente, o todas ellas convergen en que tenemos una posible afección de la durabilidad del elemento. Esto se debe a que a través de esta abertura nos penetra el agua que puede corroer el acero, sobre todo si estamos en zonas cercanas al mar. Esa corrosión es mayor y por otros agentes que pueden penetrar a través de esta abertura, como pueden ser sulfatos y otras sustancias agresivas que pueden afectar tanto al acero como al hormigón. También reducen la capacidad sismoresistente del elemento o de la estructura, y en caso de estructuras, edificaciones ya en uso, en servicio, pueden requerir incluso la evacuación de estas estructuras. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones a estas discontinuidades? Pues esto va a depender del tamaño, del espesor de esta fisura o grieta. En casos de fisuras de espesor inferior a 0.2 milímetros, estas son muy pequeñas y se consideran insignificantes en el sentido de que no van a afectar al elemento. Entonces, no requerirían ningún tipo de reparación. Simplemente observamos, medimos, comprobamos que tienen este tamaño y simplemente se deja sentado y no requeriría ningún tipo de reparación. En caso de fisuras de tamaño o espesor cercano a 0.4 o 0.5 milímetros, el tipo de reparación que se suele hacer es una inyección con resina epóxica de baja viscosidad. En caso de espesores cercanos a 1 milímetro, entonces se hace también con resina epóxica, pero tipo relleno, ya que la abertura es mayor y sí permite la colocación en formato relleno de resina. En casos de ya en el límite entre fisura y grieta, cuando tienen 1 milímetro o más, que ya sería clasificación de grieta, en estos casos entonces se debe evaluar, analizar, a ver si vale la pena reparar la grieta, si se puede, si es factible técnicamente repararla, o si por el contrario se requiere abandonar, demoler, o qué tipo de solución se va a dar a esta situación. Entonces, en el caso nuestro, como encargados de control de calidad de la obra, ¿cuáles serían nuestras responsabilidades ante la aparición de estas fisuras o grietas? Pues, en primer lugar, lo que debemos hacer es identificarla y clasificarla, saber qué tipo es y saber la causa que provocó esta aparición. ¿Para qué? Para nosotros poder implementar a futuro medidas preventivas para evitar la ocurrencia, o sea, que vuelva a pasar esto, o reducir la ocurrencia, porque puede que vuelva a pasar, pero reducir esa posibilidad de ocurrencia de este problema, de esta situación. Eso es lo número uno. En segundo lugar, debemos generar un documento donde reportemos este hallazgo, donde digamos que encontramos esta grieta o fisura, dejar ese documento por escrito, que puede ser una nota de campo, un reporte de inspección, puede ser un reporte de no conformidad, dependiendo de la gravedad del riesgo que implique el tipo de fisura o grieta que encontremos. Y este documento se firma por todas las partes implicadas. En tercer lugar, debe solicitar al constructor que exprese el tipo de acción correctiva que él quiere implementar, que él va a ejecutar para reparar esta fisura o grieta. Y en cuarto lugar es evaluar esa posible solución y aprobar, pasando por la previa aprobación del estructuralista, del diseñador. Y con todo esto es tener un aprendizaje
tener una nueva experiencia y así a futuro, en otra obra o en la misma, cuando nos vuelva a suceder algo similar, ya sabemos los tipos de soluciones que podemos aplicar y mejor aún, poder aplicar acciones preventivas y en lo posible hacer que esto no nos ocurra. Porque de eso se trata, de ir mejorando cada vez, de aplicar mejora continua a todos los trabajos que hacemos. Espero que este contenido te sirva de mucho, espero que te haya gustado. Déjame un comentario aquí debajo que te respondo. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, que eso me apoya muchísimo para yo crecer y llegar a más personas que también necesiten este contenido. Y nos vemos en la siguiente. Chao.